Hola a todos, un capítulo más del podcast del autismo. Bienvenidos a Gatea. Hoy he conseguido, no sé muy bien cómo, tener a las dos directoras, a la directora de Sauce Psicología y a la directora de Gatea. Vamos a hablar un poquito de los padres, las madres y del apoyo psicológico que necesitamos después de un diagnóstico. Entonces, bueno, necesitamos apoyo emocional, apoyo psicológico, y vamos a hablar un poco también del duelo. Porque el duelo está como muy descrito en psicología, pero sí que tenemos la sensación, tanto en Sauce como en Gatea, de que el duelo de las familias después de un diagnóstico de autismo no sigue el mismo proceso que el duelo que tienes cuando fallece un padre o cuando tienes un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida Meli, bienvenida Teresa. Gracias. Vamos a hablar un poco en el afán de ayudar a las personas que nos siguen sobre por qué los padres y los hermanos, para que tú no me riñas, necesitan apoyo psicológico después del impactante noticia de que tu hijo, tu hermano, tiene autismo. Claro, pues sí, cuando yo soy la responsable en Gatea de dar el informe diagnóstico a las familias, y como ha dicho Marta en otros podcasts y demás, siempre recomendamos ese apoyo psicológico, porque es esa reestructurar toda tu vida, todas tus expectativas que tenías con tu hijo, todo el itinerario que tenías marcado, tienes que reestructurarlo. Y eso sí que, por una parte, está el apoyo emocional que te puede dar el terapeuta, la familia, los amigos, que aunque ya hemos visto otras veces, sí que algunos amigos, familias se van distanciando, pero sí que necesitan ese apoyo psicológico específico que les ayude a reconducir ese camino, a reestructurar esa vía, y por eso también surgió Sauce Psicología con Teresa, que además es terapeuta de Gatea, conoce muy bien a las familias, conoce muy bien a los chicos, a los hermanos, y entonces decidimos pues, que se iniciara Sauce Psicología para dar ese apoyo psicológico que desde Gatea no damos. Claro, pero porque hay duelo, sí, ¿no? Sí. Hay un duelo, ¿no? Es diferente al duelo, como decías, de que fallezca un hermano, que fallezca un padre, un tío, lo que sea. Es diferente porque al final no hay nada que no esté. De hecho, sí que está, ¿no? El duelo es más de despedirnos de esas expectativas, esa vida, ¿no? Eso que buscábamos. Claro, es como que hermano, es otro niño, que cuando Meli dice, es el mismo niño, es el mismo Yago, decía en un podcast, y tú dices, no, porque yo en mi cabeza tenía un Yago y ahora tú me estás haciendo ver la realidad que es un Yago diferente. Eso es el mismo Yago, pero no es el mismo Yago. Se ha ido el que tú tenías en tu cabeza. En mi cabeza Yago iba a hacer unas cosas, iba a tener unas habilidades, íbamos a hacer, además, por mucho que intentemos no proyectar, Yago iba a ir a una universidad, iba a ir a una universidad ya, porque tú estás con la barriga y tú dices, bueno, ya se va a ir a la universidad de no sé dónde a estudiar no sé qué, como su abuelo, como su padre. Pero no solamente de Yago, o sea, es que hacemos unas expectativas de Yago, de lo que vamos a hacer en nuestra familia, de los viajes que vamos a hacer. Y es sano estar embarazada y tener todas esas expectativas. Claro, ¿no? De hecho, las hormonas y todo lo que genera nuestro cuerpo nos hace tener todo eso para que estar sanas, tener vitalidad, que el niño que ilusionadas. Está bien. Pero claro, cuando nos dan el diagnóstico todo cambia. Hay que reestructurar, hay que cambiar la dinámica en la que vivimos, la dinámica como nos relacionamos, y todas esas expectativas desaparecen. Pero Yago sigue vivo. Entonces, claro, es algo que sí es un duelo de despedirnos de todas esas expectativas o toda esa vida o todo eso que esperábamos, pero no simplemente despedirnos y seguir con nuestra vida, como puede ser un duelo por un fallecimiento, ¿no? Claro, no es que sabes que no le vas a volver a ver nunca más y tienes que superar esas fases. Tienes que asumirlo, pero tu vida sigue en ese sentido. Y además, tu vida sigue igual. Claro, no hay un Yago del que despedirme, Yago sigue ahí, ¿no? Entonces, ahí es más complejo porque entran también todos esos sentimientos de porque me siento triste, no porque me siento triste porque tengo que reestructurar mi vida, ¿no? Pero todos esos pensamientos de todo sería más fácil si no tuvieses autismo, me haces la vida muy difícil, esto no lo voy a conseguir. Me he quedado sola, me he quedado solo. Nos hace sentir súper culpables, ¿no? También. Meli, ¿qué pasa cuando no se nos ayuda en ese duelo y tenemos padres de niños de 10 años que siguen con el Yago de cuando estabas embarazada? Porque eso ocurre, o sea, al final es como los terapeutas dicen, es que no acaba de entender que su hijo tiene autismo y que le dificulta esto y lo otro, y entonces quiere que viene a Gatea como a que lo arreglemos, ¿no? Entonces los terapeutas, es que no hay nada que arreglar, él es así con estas capacidades y estas dificultades. ¿Puede ser fruto de que en el momento crítico de dar el diagnóstico y ese año después
no hayamos recibido el apoyo psicológico y mantengamos la imagen del hijo que quisimos tener? Indudablemente, eso juega un papel muy importante, porque todavía te has quedado ahí en ese duelo que no ha sido trabajado, no ha sido reestructurado, pero tú dices 10 años. Hay familias que tú sabes que con 20, 30 años siguen pensando en ese niño que tenían en la tripa. Entonces, claro, es muy difícil. Nosotros como terapeutas desde Gatea sí que tenemos que hacer ese cambio, esa nueva perspectiva, sobre todo acompañarlos, que se sientan acompañados, de que nosotros vamos a estar con vosotros, pero evidentemente cuando evidentemente necesitan algo más, necesitan pues asumir pues su hijo de 10 años, claro, en qué momento está, hacia dónde vamos, y entonces aunque nosotros le podamos apoyar, pero sí que necesita esa familia algo más. Y claro, si esa terapia o ese trabajo psicológico se hace nada más el proceso del diagnóstico, va a ser mucho más efectivo y, claro, la familia, toda la familia se encontrará mejor y irá por otro camino. Que como dice, bueno, como decimos en Gatea, dice Meli, muchas veces pero es que este padre, esta madre no ven el mismo niño. O sea, cuando reunimos al equipo terapéutico es que Meli es familia, es como no te desesperes, es que estáis hablando de niños diferentes. O sea, esta madre está viendo un niño y tú como terapeuta, de una forma objetiva, que para eso estás, para objetivar esa realidad a los padres, lo estás viendo desde otro sitio y estás viendo un niño desde la no carga emocional, desde la responsabilidad limitada, y esta madre está desde la hiperresponsabilidad, embargada de emociones y con un duelo sin pasar, ¿no? Entonces estamos hablando como de niños diferentes. Y entonces la solución que le disteis en Gatea es, vale, los terapeutas tenemos que tener en cuenta que este padre no ve lo que ve porque el duelo no está bien hecho, y Sauce Psicología tiene que ayudar a este padre a dar herramientas para el duelo, pero hay que esperar y respetar estos procesos nuestros, que son a lo mejor muy lentos, no lo sé, pero que sin nosotros no podéis. Eso por supuesto. Y además, Teresa ya lo ha dicho en otros podcasts, que la coordinación entre Sauce y Gatea es esencial. Es que la semana pasada hemos tenido una coordinación del equipo terapéutico de Gatea, el equipo terapéutico de Sauce, sobre una familia donde hemos podido avanzar muchísimo, que si lo hubiéramos hecho por separado o si no se estuviera trabajando conjuntamente. Y también pues está trabajando, en este caso era una madre, con el duelo de la madre, con las expectativas que tiene con respecto a su hijo, con cómo es la relación de esa madre con ese hijo, con las expectativas que tiene, cuál es la visión que tiene con su hijo, las exigencias que se da a sí misma con respecto a su hijo. Entonces trabajamos conjuntamente y la verdad es que es una pasada todo lo que podemos conseguir. Claro, porque así. lo que los terapeutas que nos seguís un montón de profesionales, lo que tenéis que entender es que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y si no lo hacemos es porque no vemos lo que veis o porque nos encontramos muy mal y estamos agotados y no podemos hacerlo. Teresa, ¿cómo de relevante ves que se empiece al día siguiente? Porque tenemos muy claro que a intervenir con el chico con autismo hay que empezar al día siguiente. Eso lo tenemos todo súper claro. Pero ¿en qué medida crees que es relevante? ¿Podemos esperar un año, podemos esperar 2 años a que ya a que hayas perdido un montón de familia y amigos, que ya hayas asumido que tu realidad es esta y estés en casi depresión? ¿O ves muy importante vale, coge el diagnóstico, vente para aquí, que ya sé que llevas unas gafas de filtro niño cuando estaba embarazada y necesito ir, como cuando vamos al optometrista, cambiándote los filtros para que vayas viendo otra cosa y también te veas a ti como una persona válida que puede cambiar su vida para ser feliz en esta circunstancia también? Claro, yo creo que es muy importante. Cuanto antes empecemos, va a ser mucho Llamémosle más atención fácil. temprana también. Claro. La atención temprana es... Cuanto antes empecemos a trabajar, ¿no?, con las familias, dándole herramientas y demás, va a ser todo mucho más fácil, pero también para ellos, ¿no? O sea, el trabajar el duelo no es lo mismo trabajar el duelo cuando recibe el diagnóstico cuando mi hijo tiene 18 años, ¿no? Porque además muchas familias llegan y dicen, si hubiese cambiado esta manera de verlo antes, ¿no? Y ahí es donde trabajamos no pasa nada, es que no lo sabías, no tenías esas herramientas, ahora es cuando has decidido, ¿no? Y creo que en un
nunca es tarde. Es verdad que creo que cuanto antes empecemos, el sufrimiento es menor, también pues con los hermanos, con los padres, con la madre, con los chicos, el sufrimiento es menor porque cuanto antes tengas las herramientas, más fácil va a ser manejar esos pensamientos, esas emociones, esos momentos difíciles, pero nunca es tarde, ¿no? Y que creo que también tampoco podemos forzarlo y forzarlo. Yeah. Hay familias que están preparadas y hay familias que necesitan su propio camino y que es cosa de todo el equipo, ¿no? El equipo de Sauce, el equipo de Gatea, es dar este tiempo e ir trabajando gotita a gotita para que lo vean, porque muchas veces es como venir a Sauce es un dinero, ¿no? Invertir sí. en tu salud mental es un dinero, pues es que todo ese dinero prefiero invertirlo en mi hijo, sí, ¿no? eso lo pensamos todos. Y entonces es ese trabajo también por parte de todos los equipos, que creo que por eso es muy importante el estar coordinados, el cómo hacemos ver a esa familia que su bienestar va a ayudar también a su hijo con autismo o su hijo con autismo, ¿no? Como el bienestar de toda la familia, de cada miembro de la familia, ayudan a todos. Pero también hay que respetar esos tiempos, porque si yo meto a una madre en terapia, a un padre en terapia... Como forzado, porque lo tienes que hacer, porque toca esto... No sirve de nada, claro. Porque necesitamos que estén predispuestos, porque al final el espacio de Sauce es un espacio para trabajar, ¿no? Y te voy a mandar cosas y te vamos a mandar tareas. Hacer terapia psicológica es agotador también. Claro, y te voy a remover y va a haber días, ¿no? Que vengas sobre todo al principio, que llegues y no me quieras volver a ver, ¿no? Porque sales sí. y vomitas, te encuentras fatal y dices, si es que he entrado peor, he salido mejor y sí. he salido peor de lo que entré, ¿no? Que sí. pues es parte del proceso. Pues también tenemos que respetar esos tiempos porque hay veces en los que no están preparados que para no que es el momento. Aunque tengamos que sanar para meter ese dedo en la llaga, ¿no? Claro, claro. Yo creo que, bueno, que lo decís vosotras un montón en Gatea es que no hay un camino bueno, que hay que respetar el proceso, que no estamos en ese momento ya, pero es que urge porque ya tiene 10 años. Bueno, pues es que no puede urgir porque hay que esperar, porque esta familia está viviéndolo de otra manera totalmente diferente. Al final es también un espectro de familias con combinaciones infinitas, con experiencias vitales muy diferentes, que hacen que unas enseguida adapten su vida a esa circunstancia y hay otras que tienen sus hijos 20 y 30 años y todavía están sufriendo como el primer día que claro. vinieron. Y nosotros también tener la paciencia de claro. respetar este tiempo, ¿no? Hay una diferencia entre intervenir y cambiar la realidad de hoy para mañana y el esperar y no hacer nada. Es que en ese proceso podemos trabajar, es que a lo mejor lo primero que hay que trabajar es que esa familia entienda que el bienestar de cada uno ayuda al bienestar de todos, ¿no? Que en Sauce te damos las herramientas para que gestionar ciertas situaciones con tu hijo con autismo te sea mucho más fácil. No es esperar a esperar, ¿no? Sino también entender que nuestra intervención no es solamente de hoy para mañana, ¿no? O esta cosa en concreto, todos los pasos que tengo que hacer antes para llegar a esa parte. Sí, como terapeutas, tanto de psicología como de terapia psicoeducativa en autismo, es el no juzgar, no juzgar, no juzgar. O sea, yo creo que las familias necesitamos, sobre todo, antes de atención psicológica o terapéutica, es el que no me juzguen, el que me dejes vivir mi circunstancia como puedo. Lo hacemos lo mejor que podemos. Entonces yo creo que un gran apoyo, y además lo vamos a dejar aquí que se nos acaba el tiempo, un gran apoyo a las familias sería esfuérzate como profesional en no juzgar a las familias, ¿no? Que lo decís vosotras constantemente, vamos a hacer el esfuerzo, no podemos evitar, el cerebro está juzgando todo el rato, ¿no? El no juzgar a los procesos de los padres y a los procesos de los hermanos y a nuestras verbalizaciones y nuestros pensamientos y sobre todo nuestro comportamiento. Claro. ¿Vale? Escuchar, acompañar, yo creo que es esencial. Sí, totalmente, porque además cuando juzgamos ya creamos una distancia, ¿no? Y que tú lo has dicho en otros momentos, no hay ningún padre que haga nada para perjudicar a su hijo, todo lo contrario. Pues vamos a intentar entender por qué necesita ese tiempo, por qué está haciendo lo que está haciendo y entenderlo para poder ayudarlo desde el momento en el que está viviendo, ¿no? Desde cómo lo siente y cómo lo está viendo. Venga, dejemos esta conversación, empezamos con ella, la retomamos porque creo que es muy importante y hablemos de padres que vamos a terapias alternativas súper extrañas y cómo hay que respetar ese proceso, y hablemos de adultos, de adolescentes, de padres mayores, muy mayores, y de cómo en nuestras diferentes edades vamos viviendo la circunstancia de nuestros hijos de una manera diferente. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, de verdad, sinceramente gracias por participar, gracias por comentar en los canales lo que pensáis, gracias por criticar porque vuestras críticas nos mejoran. Bueno, con un límite, pero bueno, estamos encantadas de compartir todo lo que sabemos con vosotros y os esperamos en el próximo capítulo.